Los sustantivos o nombres son las palabras que utilizamos para nombrar a personas, animales, objetos, lugares, ideas y sentimientos. Los sustantivos o nombres pueden ser comunes o propios. A su vez, los comunes pueden ser individual o colectivo, contable o incontable, concreto o abstracto. Los sustantivos o nombres comunes nombran a personas, lugares u objetos en general, es decir, que no los diferencian del resto. Por ejemplo, niña, gato y mar son sustantivos comunes. Los sustantivos o nombres propios nombran a personas, lugares u objetos en concreto. Por ejemplo, María, Perla y Mediterráneo son 3 sustantivos propios. Ah, y recuerda, todos los sustantivos propios se escriben con mayúscula. Los sustantivos o nombres individuales nombran a un elemento cuando está en singular. Por ejemplo, si yo digo árbol, nombro a un elemento, que es el árbol. Y si yo digo oveja, también nombro a un único elemento. Por el contrario, los sustantivos o nombres colectivos nombran a varios elementos cuando están en singular. Por ejemplo, si yo digo bosque, me estoy refiriendo a un conjunto de árboles. Y si yo digo rebaño, también me estoy refiriendo a un conjunto de ovejas. Los sustantivos o nombres contables nombran a seres u objetos que se pueden contar. Por ejemplo, niño y libro son contables. Por otro lado, los sustantivos o nombres incontables nombran a seres u objetos que no se pueden contar. Por ejemplo, el sustantivo dinero y el sustantivo agua no se pueden contar. Yo no puedo decir un dinero, 2 dineros, 3 dineros. Los sustantivos o nombres concretos nombran a seres u objetos que se pueden percibir con los sentidos. Por ejemplo, un reloj y un teléfono son sustantivos concretos porque yo los puedo percibir. Sin embargo, los sustantivos o nombres abstractos nombran a seres u objetos que no se pueden percibir con los sentidos. Por ejemplo, la felicidad no la puedes tocar ni la puedes ver, por eso es un sustantivo abstracto. Ahora puedes observar aquí algunos ejemplos, si lo necesitas, para el vídeo para poder observarlos bien. El tema de hoy, las categorías gramaticales. ¿Oyes el timbre de clase? ¿Estás preparado? Toma nota. Comenzamos. Las palabras que se utilizan en el lenguaje oral y escrito tienen diferentes características y así tendremos distintas clases de palabras y es muy importante conocerlas para usar el lenguaje de una manera correcta. Por ejemplo, para nombrar a estos animales utilizamos sustantivos: caballo, gallina o cerdo. Y para explicar las características de este caballo vamos a utilizar adjetivos como marrón, bonito o pequeño. Indicamos acciones mediante verbos, así tendremos comprar, caminar o sonreír, que son acciones que hace esta mujer. A la hora de hacer una clasificación de las palabras según sus características, hablaremos de categorías gramaticales y tenemos 9. Y son el sustantivo, el determinante, el adjetivo, el verbo y el pronombre. También están el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Las 5 primeras categorías gramaticales son palabras variables, ya que pueden cambiar en su forma y tienen género y número. Y estas otras categorías son palabras invariables, es decir, no admiten cambios en su forma y no tienen género y número. Pasamos a ver la primera categoría gramatical, es decir, los sustantivos.
Y veamos su definición. Son palabras que designan personas, animales, objetos, lugares, sentimientos o ideas, ya sean reales o imaginarios. Por ejemplo, niña es un sustantivo que designa a una persona. Gato es otro sustantivo que se refiere a un animal. Bicicleta designa un objeto, es un sustantivo. Y la palabra ilusión se refiere a un sentimiento y también es un sustantivo. ¿Cómo reconocer los sustantivos? En primer lugar, comprobar que es una palabra variable y en segundo lugar, colocando delante los determinantes. El, la, los, las, un, una, unos, unas. Lo vemos con este primer ejemplo. Niña es una palabra variable. Niña, niño, niños, niñas. También podemos colocar delante el determinante. La niña, una niña. Por tanto, es un sustantivo. La palabra ilusión es variable. Ilusión, ilusiones. Y asimismo podemos colocar delante determinantes. La ilusión, una ilusión. Pasamos a comprobar si fabuloso es un sustantivo. Es una palabra variable, fabuloso, fabulosa, fabulosos. Sin embargo, no podemos colocar delante un fabuloso o el fabuloso, por tanto, no es un sustantivo. Pasamos a ver la segunda categoría gramatical, el determinante. Los determinantes son palabras que van delante del sustantivo para concretar o determinar su significado. Así, por ejemplo, casa es un sustantivo. Si colocamos delante la sería un determinante. Otro ejemplo, animales, un sustantivo. Aquellos, una palabra que colocamos delante, sería un determinante. Los determinantes, además, aportan información sobre el sustantivo, ya sea de género, número, situación en el espacio o posesión. ¿Y cómo reconocer el determinante? Pues en primer lugar comprobaremos que es una palabra variable y en segundo lugar podemos poner un sustantivo detrás. Vamos a comprobar si ese es un determinante. Ese es variable, ya que tiene género y número. Ese, esa, esos, esas. Además, podemos colocar ese libro, colocar un sustantivo detrás, por tanto, ese es un determinante. ¿Y de sería un determinante? De no es una palabra variable, por tanto, ya podemos saber que no es un determinante. La siguiente categoría gramatical que vamos a ver es el adjetivo. Los adjetivos son palabras que expresan una cualidad o característica del sustantivo al que acompañan. Si decimos que esta chica es guapa, que esta silla es pequeña o que este edificio es nuevo, estamos utilizando adjetivos. Pero vamos a ver cómo identificar el adjetivo. En primer lugar, vamos a comprobar que es una palabra variable y en segundo lugar, preguntando al sustantivo cómo es o cómo está. Veamos con este primer ejemplo. Guapa. Guapa es una palabra variable, tiene género y número. Guapa, guapo, guapas, guapos. Variación de género y número. Y ahora preguntamos cómo es o cómo está esta chica. ¿Cómo es? Guapa. La niña guapa. Por tanto, guapa es un adjetivo. Ahora vamos a ver este otro ejemplo. Nuevo. Nuevo tiene variación de género y número. Nuevo, nueva, nuevos, nuevas. ¿Cómo es o cómo está? Nuevo. El edificio nuevo. Nuevo, por tanto, también es un adjetivo. Pero veamos este otro ejemplo. Canta. Canta es una palabra variable. Cantaba, cantó, cantará. Pero preguntamos, ¿cómo es o cómo está? Y la respuesta no es canta. Por tanto, canta no es un adjetivo. La siguiente categoría gramatical es el verbo. Los verbos son palabras que expresan acciones o estados que hacen las personas, los animales o las cosas. Fíjate en estos ejemplos. Esquiar, volar o escribir son palabras que expresan acciones, por tanto, son verbos.
También los verbos suelen tener formas en infinitivo terminadas en ar, ir, como hablar, comer o dormir. Veamos con este ejemplo, regalas, cómo identificar el verbo. Para identificar el verbo tenemos que comprobar si es una palabra variable. En primer lugar, veremos si tiene infinitivo. En este caso, regalar. Los infinitivos hemos visto que pueden terminar en ar, ir. En segundo lugar, tenemos que ver que se puede conjugar. Yo regalo, tú regalas, él, ella regala, nosotros regalamos, vosotros regaláis, ellas regalan. En este caso, tú regalas. Por tanto, regalas es un verbo. Y ahora vamos a comprobar si esta otra palabra, con, es un verbo. En primer lugar, tenemos que ver si es una palabra variable. Con no es una palabra variable, por eso no es un verbo. Y pasamos a ver la última categoría gramatical variable, el pronombre. Los pronombres son palabras que sustituyen a los nombres. Y vamos a verlo con este ejemplo. María tiene 8 años. Sustituimos el nombre de María por un pronombre, ella. Y tendríamos, ella tiene 8 años. Entonces, ¿cómo identificar el pronombre? En primer lugar, veremos que es una palabra variable y en segundo lugar, sustituyéndolo por un nombre. En este ejemplo, él conduce un coche, vamos a comprobar si él es un pronombre. Él es una palabra variable, ya que podemos decir él, ella, ellos, ellas. Y si lo sustituimos por un nombre y decimos Andrés conduce un coche, podemos comprobar que él es un pronombre. Mientras que en este otro ejemplo, el coche es amarillo, ese él no sería un pronombre, ya que acompaña a un nombre que es coche. Por tanto, no puede ser sustituido por un nombre, no es un pronombre. Ahora vamos a ver en esta otra frase, su coche es para mí. ¿Ese mí sería un pronombre? Pues vamos a comprobar si es variable, mi, mis, mías, míos. Se cumple la primera condición, que es variable, y luego también se puede decir su coche es para Ana, sustituyendo el mí por un nombre. Por tanto, podemos decir que es un pronombre. A continuación, pasamos a ver la primera de las categorías gramaticales invariables, el adverbio. Los adverbios son palabras que indican las circunstancias en las que se realiza una acción o hecho del que se habla. Hay varios tipos de adverbios: lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o duda. Los adverbios suelen confundirse normalmente con palabras como los adjetivos. Por eso, para identificarlos, vamos a comprobar que es una palabra invariable y que no cambia de género y número. Veamos en esta frase. Hoy Elena juega felizmente allí. Elena es un sustantivo. También, como hemos visto, juega es el verbo. Vamos a identificar el resto de las palabras y comprobar si son adverbios. Hoy, por ejemplo, es un adverbio de tiempo, ya que es una palabra invariable que no cambia de género ni de número. Felizmente también es un adverbio y va a ser un adverbio de modo. Las palabras terminadas en mente son adverbios, pero además podemos comprobar que es invariable y que no cambia ni de género ni de número. Allí, palabra invariable y que tampoco cambia ni de género ni de número. Es un adverbio de lugar. Y ahora vamos a comprobar si guapa sería un adverbio. Guapa es una palabra variable, ya que podemos decir guapo, guapos, guapas. Por tanto, no sería un adverbio. Guapa sería un adjetivo. Otra categoría gramatical invariable es la preposición. Las preposiciones son palabras que relacionan palabras o grupos de palabras dentro de una oración. Y aquí el truco en este caso es aprenderlas. Así que vamos a ver una lista de las preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en,
entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. Y ahora vamos a identificar la preposición. En esta oración, Inés va a la estación. Como vemos, a sería la preposición, ya que es la primera de la lista de preposiciones que hemos visto. La siguiente categoría gramatical invariable es la conjunción. Las conjunciones son palabras que relacionan unas palabras con otras o unas oraciones con otras. ¿Y cómo identificarlas? Pues en primer lugar tenemos que ver que es una palabra invariable y en segundo lugar que no es ni adverbio, ni preposición, ni interjección, es decir, no es ninguna de las otras categorías gramaticales invariables. Vamos a ver con la palabra y si es una conjunción. Y ni es un adverbio, ni es una preposición, ni es una interjección. Por tanto, ya sabemos que es una conjunción. Y fíjate cómo une dos palabras en este caso. Luis y Pedro irán. Aquí te dejo una lista con las principales conjunciones que debes saber. Y lo más sencillo de todo, para no confundirlas, es aprenderlas. Terminamos con la última categoría gramatical invariable, la interjección. Las interjecciones son palabras que sirven para expresar sentimientos de alegría, dolor, enfado, admiración, tristeza, etc. ¿Cómo identificarlas? En primer lugar, vamos a comprobar que una interjección tiene que ser una palabra invariable y en segundo lugar, suelen ir entre signos de exclamación. Veamos, por ejemplo, o. O indica asombro o admiración, por tanto es una interjección, ya que va también entre signos de admiración y es invariable. ¡Ay! Va entre signos de exclamación y es una palabra invariable, indica dolor, por tanto es una interjección. La palabra calendario. Calendario es una palabra variable porque podemos decir calendario, calendarios, por tanto no sería una interjección. Vamos a continuación a repasar las diferentes categorías gramaticales con unos ejemplos y ver si hemos aprendido todos estos trucos para identificar las palabras. Primera frase. Mi abuela preparó un rico pastel. En primer lugar, localizamos los sustantivos. Abuela es un sustantivo, ya que es una palabra variable y también podemos decir la abuela, una abuela. Pastel, otro sustantivo, puesto que es variable, pastel, pasteles, y podemos también escribir el pastel, un pastel. A continuación, los determinantes que van delante de los sustantivos, y tenemos de determinantes mi y un. Y ahora vamos a hacer una pregunta para identificar si hay adjetivos. ¿Cómo es o cómo está la abuela? No hay ninguna respuesta. Luego, con este sustantivo no hay adjetivos. ¿Cómo es o cómo está el pastel? Rico. Rico es una palabra variable. Es un adjetivo. Ten en cuenta que sustantivo y adjetivo coincidirán siempre en género y número. Y ahora vamos con el verbo. Preparó es un verbo, podemos escribir preparar y ella preparó. Así que hemos identificado todas estas categorías gramaticales. Tenemos esta otra oración. Ese tren llegará a la estación hoy. Como antes, vamos a localizar en primer lugar los sustantivos. Tren es un sustantivo, palabra variable, tren, trenes. También podemos escribir el tren, un tren. Otra palabra que es un sustantivo es estación, ya que es variable y además podemos escribir la estación, una estación. Ahora los determinantes. Ese es un determinante, ya que va delante del sustantivo. Y la es otro determinante, porque también va delante del sustantivo estación. Hacemos la pregunta a los sustantivos para ver si hay adjetivos. ¿Cómo es o cómo está el tren? No hay respuesta, no hay adjetivo. ¿Cómo es o cómo está la estación? Tampoco hay respuesta, entonces no hay adjetivos en esta oración. Ahora localizamos el verbo. Llegará. Del verbo llegar, él llegará. A es una preposición, está en nuestra lista de preposiciones y solamente nos falta hoy, que es un adverbio, ya que expresa las circunstancias en las que se realiza. Y los de género femenino pueden llevar delante los artículos la y las.
como la tarta, las uvas o la televisión. La mayoría de los sustantivos tienen una única forma de género, masculino o femenino, como jarrón, que no podemos decir jarrona, o juguetes, que únicamente es masculino, o reloj. También igualmente ocurre en el femenino. Decimos tarta y no tarto, y uvas o televisión únicamente son de género femenino. Sin embargo, existen algunos sustantivos que tienen una forma para el masculino y otra diferente para el femenino, sobre todo para personas y animales. Y vamos a ver cómo formar el femenino. Se puede formar de distintas maneras. En primer lugar, cambiando la O del masculino por A, como por ejemplo de alumno, alumna, cambiando esa O por A. O de gato, en masculino, cambiamos la O por A y tenemos gata. En segundo lugar, también podemos formar el femenino añadiendo A al final de la forma masculina. Así, por ejemplo, de profesor, tenemos profesora. Únicamente por medio de esa A final hemos formado el femenino. Otro ejemplo es león, que forma el femenino como leona, con esa A final. En tercer lugar, también se puede formar el femenino añadiendo terminaciones al masculino. Por ejemplo, ina. Así, el femenino de gallo sería gallina. O la terminación isa. Poeta, que es un sustantivo masculino, forma el femenino añadiendo esa terminación isa y tendríamos poetisa. Y otra terminación para el femenino es esa. Así, de conde, el femenino sería condesa. En cuarto lugar, algunos sustantivos forman el femenino cambiando la terminación del masculino. Así, por ejemplo, actor, su femenino sería actriz. Y de rey tendríamos el sustantivo femenino reina. Hay sustantivos que no varían y distinguen el género por medio del artículo, como pianista, y podemos tener el pianista y la pianista. O el tenista y la tenista, que es la misma palabra y es el artículo, el y la, el que diferencia el género. En sexto lugar tenemos los sustantivos que utilizan una palabra distinta para cada género. Y un ejemplo sería caballo para el masculino, que forma el femenino con el sustantivo yegua. O la palabra hombre, que el femenino es mujer. A estos sustantivos se les conoce como heterónimos. En séptimo lugar vamos a hablar de los sustantivos que no varían y usan la misma forma para masculino y femenino. Unos ejemplos son pingüino, búho o cocodrilo. Estos sustantivos se conocen como epicenos. Solamente se utiliza con ellos el artículo el. Diríamos el cocodrilo y no hay cocodrila. Para diferenciar ambos sexos se utiliza cocodrilo hembra o cocodrilo macho. Y pasamos ya al número del sustantivo, que como hemos visto puede ser singular o plural. Los sustantivos en singular nombran a un solo ser u objeto, como bebé, libro o fresa, mientras que los sustantivos en plural nombran a varios seres u objetos. Así, si tenemos bebé en singular, el plural sería bebés. Si libro es el sustantivo singular, el plural es libros. Y fresa, que es un sustantivo en singular, forma el plural como fresas. Hay sustantivos que tienen la misma forma en singular y en plural. Fíjate como paraguas en singular, su plural también es paraguas. Y podemos decir el paraguas y los paraguas. Y si en singular utilizamos el sustantivo virus, para el plural también se utiliza el sustantivo virus y diremos el virus para singular y los virus para plural. Los sustantivos tienen número singular y plural como hemos visto y el plural se forma de distintas maneras. Vamos a ver
¿Cómo formar el plural? En primer lugar, añadiendo S si el singular termina en vocal. Un ejemplo es mochila, que forma el plural con mochilas, añadiendo una S. Otro ejemplo es el sustantivo pato, que forma el plural añadiendo una S, y sería patos. La segunda manera de formar el plural es añadiendo ES si el singular termina en consonante, como de clavel, claveles. O para la I y la U tónicas, que van con el golpe de voz. Así, la palabra jabalí forma el plural como jabalíes, añadiendo ES y el plural de la palabra iglú es iglúes, añadiendo ES. 3. Si la palabra termina en Z, hace el plural en Cs. Por ejemplo, el plural de pez es peces y el plural de luz es luces. Otro caso es cuando la palabra termina en Y, que para formar el plural se añade ES. Por ejemplo, la palabra rey forma el plural como reyes, añadiendo ES. Y ahora repasamos lo aprendido con un ejercicio final. Indica el género y el número de los siguientes sustantivos. Puedes poner en pausa el vídeo, intentar hacer el ejercicio y ahora a continuación dejamos la solución. Sustantivo alcaldesa sería femenino singular. Jarabes, masculino plural. Soldado es un sustantivo masculino singular. Abejas es femenino plural. Nariz, femenino singular. El sustantivo árbol es masculino singular. Mesas es un sustantivo femenino plural y alumna es femenino singular. Las preposiciones y las conjunciones son las palabras que usamos para unir otras palabras cuando hablamos o cuando escribimos un texto. No te asustes porque tengan nombres raros. Enseguida comprobarás que son palabras muy fáciles de identificar. Por ejemplo, vamos a leer un texto donde encontraremos varias preposiciones y conjunciones. Las preposiciones las pondremos de color rojo y las conjunciones en azul. Hoy he ido a jugar con mi amigo Juan, que vive a 20 metros de mi casa. Le conozco desde hace mucho, pero nunca había estado en su casa y me ha encantado. Las preposiciones las hemos marcado de color rojo. A, con, de, desde, en son ejemplos de preposiciones. Por otro lado, las conjunciones que, pero, y las hemos puesto en color azul. Vamos a estudiar mejor cada una de ellas. Comenzaremos con las preposiciones. Las preposiciones son palabras invariables, es decir, no tienen ni género ni número y sirven para unir palabras. Las preposiciones que más usamos en español son 19
tienes que aprendértelas de memoria. A continuación, vamos a ir diciéndolas una a una. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante y mediante. Ahora, repítelas conmigo, pero un poco más rápido. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante y mediante. Vale, no está mal. Ahora, repítelas, pero sin mirar. ¿Qué tal te ha salido? Si es la primera vez que las estudias, es normal que te cueste. Pero cuanto más las repitas, antes te las aprenderás. Sigue practicando. Pero antes, déjame que te explique qué son las conjunciones. Las conjunciones también son palabras invariables, es decir, no tienen ni género ni número. Y, al igual que las preposiciones, las conjunciones también sirven para unir palabras, pero además pueden unir oraciones. Para poder aprenderlas, las vamos a clasificar en 3 grupos, aunque en realidad hay muchos más. Tenemos conjunciones copulativas, conjunciones disyuntivas y conjunciones adversativas. Las primeras, las copulativas, sirven para expresar unión. Las más importantes son i, ni. Por ejemplo, en la oración Luis y Juan juegan todos los días, aquí vemos cómo la conjunción copulativa es i. Está uniendo a 2 personas que juegan todos los días. En esta oración, Luis e Iván son hermanos, usamos la conjunción copulativa e porque Iván empieza por i. Ni me gusta el fútbol, ni me gusta el tenis. Estoy uniendo o juntando 2 cosas que no me gustan. Las siguientes conjunciones son las conjunciones disyuntivas. Sirven para expresar posibilidad o alternativas. Las más conocidas son o, u. Por ejemplo, en la oración comprar refrescos o zumos. Aquí tienes 2 alternativas, o comprar refrescos o comprar zumos. En la oración Alicia tiene 7 u 8 cromos, posiblemente sean 7 o posiblemente sean 8. Las siguientes conjunciones son las adversativas. Sirven para expresar ideas opuestas. Algunas de ellas son pero, si no, aunque y muchas más. Por ejemplo, me encanta bailar, pero no cantar. Por un lado, expreso algo que me gusta hacer, en este caso, bailar. Y por otro lado, lo contrario, algo que no me gusta hacer, cantar. No quiero el lápiz azul, sino el rojo. Cuidado, si no, se escribe todo junto en estos casos. Tiene muchos juegos, aunque son aburridos. Por un lado, hay una idea que puede ser divertida, pero sucede lo contrario, es aburrida. Bueno, una vez hemos conocido las conjunciones copulativas, disyuntivas y adversativas, déjame que os diga que hay muchas más, como por ejemplo, que, porque, cuando, además, es decir, sin embargo, y otras muchas más. Podríamos pasarnos el vídeo entero diciendo preposiciones, pero mejor no, ¿verdad? Mejor no, ¿verdad? Así que ya vamos terminando. Como ves, las preposiciones y las conjunciones son palabras muy importantes que usamos todos los días.
¿Te imaginas leer el texto de antes sin preposiciones ni conjunciones? Hoy he ido a jugar mi amigo Juan, vive 20 metros mi casa. Le conozco hace mucho, nunca había estado en su casa. La diferencia entre sustantivo, adjetivo y verbo. Aprenderemos a diferenciarlo con unos trucos muy fáciles. ¿Oyes el timbre de clase? Toma papel y lápiz. Comenzamos. A veces nos encontramos una oración con varias palabras. ¿Podrías diferenciarlas? Fíjate en esta frase. La chica tiene unos patines nuevos. En esta oración hay varias palabras. Tiene es un verbo. Chica, que nombra una persona, es un sustantivo. También es un sustantivo patines, que designa un objeto. Nuevos es el adjetivo. Además tenemos la, que es un determinante artículo determinado, y unos, que también es un determinante artículo indeterminado. ¿Cómo identificar todas estas palabras? Al final del vídeo vas a estar así de contento porque aprenderás a diferenciar sustantivos, adjetivos y verbos. Pasamos a ver en primer lugar cuando una palabra es un sustantivo. Y comenzamos con la definición. Los sustantivos son palabras que nombran o designan personas, animales, objetos, lugares, sentimientos o ideas, ya sean reales o imaginarios. Lo vamos a ver con algunos ejemplos. Pirata nombra una persona. El sustantivo loro se refiere a un animal. Aquí tenemos un barco, que designa un objeto. Y playa es un sustantivo que nombra un lugar. Para identificar un sustantivo tenemos que comprobar que delante podemos colocar el, la, los, las, un, uno, unos y unas. Vamos a verlo en estos casos. Con pirata, el pirata, un pirata. Efectivamente es un sustantivo. Con loro, el loro, un loro. También es un sustantivo. Barco, el barco, un barco. Y veamos ahora con playa. La playa, una playa. Efectivamente, comprobamos así que es un sustantivo. Veamos ahora cuando una palabra es un adjetivo. Los adjetivos son palabras que expresan una cualidad o característica del sustantivo al que acompañan. Por ejemplo, este chico rubio, de un paraguas, rosa y lenta a la tortuga, estamos utilizando adjetivos. Si tenemos el niño rubio, para poder identificar el adjetivo, tenemos que preguntar cómo es o cómo está al sustantivo. Así que ya sabemos identificar los sustantivos. El sustantivo en este caso es niño, porque podemos poner delante él, el niño. ¿Cómo es o cómo está el niño? La respuesta es rubio. Rubio, por tanto, es el adjetivo. Ahora tenemos un paraguas rosa. El sustantivo sería paraguas, ya que delante podemos colocar un paraguas. Y ahora hacemos la pregunta, ¿cómo es el paraguas? La respuesta es rosa. Rosa, en este caso, es el sustantivo. Y ahora vamos al último ejemplo. La lenta tortuga. Sustantivo, tortuga, porque podemos colocar delante la tortuga o una tortuga. Y ahora hacemos la pregunta, ¿cómo es? Respuesta, lenta. Lenta sería el adjetivo. Vamos a comprobar con un par de ejemplos si ya sabríamos diferenciar sustantivos y adjetivos. La palabra larga, comprobamos que es un sustantivo. Colocamos delante la o una. La larga, una larga, no es un sustantivo. Ahora comprobaremos si es un adjetivo. Y preguntaremos, ¿cómo es o cómo está? Respuesta, larga. Efectivamente, se ha comprobado que esta palabra es un adjetivo. Y ahora en este otro caso, comprobamos que es un sustantivo, tren. El tren, un tren. ¿Tiene sentido? Luego es correcto. Así que tren sería un sustantivo. Y vamos en último lugar con los verbos. Y podemos decir que los verbos son palabras que expresan acciones o estados
qué hacen las personas, los animales o las cosas. Algunos ejemplos. Nadar y volar son verbos que expresan acciones. Y el verbo parecer pertenece a los llamados verbos de estado, que son aquellos que expresan emociones, opiniones o situaciones y no acciones. Y veamos ahora cómo identificar el verbo en este caso. El chico nada contento. Chico es el sustantivo. Lo podemos identificar ya que podemos poner delante el. Ahora el adjetivo. El adjetivo, ¿cómo es el chico? ¿O cómo está? Contento. Ese sería el adjetivo. Y ahora tenemos el verbo, nada. Para identificar los verbos veremos que tienen infinitivo y que además se pueden conjugar. Así que vamos a verlo en este caso. Nadar es el infinitivo de este verbo, nada. Y ahora vemos que se puede conjugar. Para conjugarlo escribimos yo nado, tú nadas, él, ella nada, nosotros nadamos, vosotros nadáis, ellos nadan. En este caso, él nada. Hemos comprobado que nada es el verbo en esta oración. Ahora vamos a otro ejemplo. Un avión volaba alto. Localizamos el sustantivo, que es avión, ya que delante podemos colocar un. A continuación, el adjetivo. ¿Cómo es o cómo está el avión? Alto. Alto sería el adjetivo. Y nos falta el verbo, que en este caso sería volaba. Y vamos a comprobar las dos condiciones. Por un lado tiene infinitivo, volar. Y por otro lado se puede conjugar. Yo volaba, tú volabas, él volaba, el avión volaba. Luego hemos comprobado que el verbo es volaba. Vamos ya con el último ejemplo. Los alumnos parecían alegres. Alumnos es el sustantivo, ya que delante podemos colocar los alumnos o unos alumnos. El adjetivo sería alegres porque preguntamos cómo son o cómo están los alumnos y la respuesta es alegres. Y parecían es el verbo, ya que tiene infinitivo parecer y luego si lo conjugamos tiene conjugación. Yo parecía, tú parecías, ellos parecían. Recuerda que en este vídeo hemos aprendido la diferencia entre sustantivo, adjetivo y verbo y unos trucos para identificarlos. Por ejemplo, en el caso del sustantivo, si tenemos autobús, colocaremos delante el, la, los, las, un, uno, unos, unas. El, un autobús. Luego, autobús es un sustantivo. Para identificar a los adjetivos como lista, tenemos que preguntar cómo es o cómo está. En este caso, ¿cómo es la niña? La respuesta es lista. Luego, lista es un adjetivo. Muy bien, y ahora vamos con los verbos. Para identificar al verbo, como en este caso el niño juega, hay que ver que tienen infinitivo y que se pueden conjugar. En este caso el verbo sería juega. El verbo tiene infinitivo, que en este caso es jugar, y se puede conjugar. Él juega. Ahora, para repasar lo aprendido, vamos a hacer un ejercicio final. Identifica sustantivos, adjetivos y verbos en las siguientes oraciones. Los zapatos son baratos. La maleta es grande. El jugador marcó un fantástico gol. Puedes poner en pausa el vídeo, intentar resolver este ejercicio y ahora a continuación lo explicamos. Vamos con la primera oración. Los zapatos son baratos. Zapatos es el sustantivo, ya que delante podemos colocar los zapatos. Ahora localizamos el adjetivo preguntando cómo al sustantivo. ¿Cómo son los zapatos? La respuesta, baratos. Y ahora son ya sería el verbo. Porque tiene infinitivo el verbo ser y se puede conjugar. Ellos son. Seguimos con la segunda oración. La maleta es grande. Maleta designa un objeto, es un sustantivo, pero lo podemos comprobar
viendo que delante podemos colocar la maleta o una maleta. Preguntamos ahora al sustantivo ¿cómo? ¿Cómo es la maleta? La respuesta es grande. Ya tenemos el adjetivo, que sería grande. Y el verbo, en este caso, es. ¿Por qué serán los artículos definidos? Yo les voy a enseñar en este video, así que presten mucha atención. Los artículos son palabras que acompañan al sustantivo y siempre van delante de él. Además, entregan información de género y número. Los artículos definidos son, muy atentos, el, la, los, las. Además, los artículos definidos son aquellos que hablan de algo conocido o algo que podemos identificar. Ahora te invito a jugar. Deberás identificar el artículo que acompaña correctamente a la imagen que te voy a presentar. Comenzamos entonces a la 1, a las 2 y a las 3. Artículos definidos. Recuerda, los artículos definidos son el, masculino singular, la, femenino singular, los, masculino plural y las, femenino plural. En este juego deberás identificar el artículo que acompaña correctamente a la imagen presentada. Y comenzamos con los artículos el y la. Muy atentos. Tenemos huevo. ¿Cuál será la forma correcta de decir huevo? ¿El huevo o la huevo? Muy bien, se dice el huevo. Veamos la próxima. Cuchara. ¿El cuchara o la cuchara? Muy bien, la cuchara. Mira ahora. Flor. ¿Cuál será la forma correcta de decirlo? ¿El flor o la flor? ¡Excelente! La flor. Seguimos. Caracol. ¿El caracol o la caracol? Muy bien, el caracol. Y ahora tenemos abeja. ¿Cuál será la forma correcta de decirlo? ¿El abeja o la abeja? Muy bien, la abeja. Veamos qué tenemos ahora. Un pez. ¿Cuál será la forma correcta de decirlo? ¿El pez o la pez? ¡Súper bien! El pez. Ahora tenemos pingüino. ¿El pingüino o la pingüino? ¡Excelente! ¡El pingüino! Mira ahora. Vaca. ¿El vaca o la vaca? ¡Súper bien! La vaca. Ahora continuamos con los artículos los y las. ¡Atención! Galletas. ¿Cuál será la forma correcta de decirlo? ¿Los galletas o las galletas? Muy bien, las galletas. Mira ahora. Calcetines. ¿Los calcetines o las calcetines? ¡Súper bien! Los calcetines. Veamos qué tenemos ahora. Plátanos. ¿Cuál será la forma correcta de decirlo? ¿Los plátanos o las plátanos?
¡Súper bien! Los plátanos. Mira ahora. Tazas. ¿Los tazas o las tazas? ¡Excelente! Las tazas. Y ahora que tenemos, veamos, lápices. ¿Cuál será la forma correcta de decirlo? ¿Los lápices o las lápices? Muy bien, los lápices. Y ahora tenemos maletas. ¿Los maletas o las maletas? ¡Súper bien! Las maletas. Y ahora tenemos dulces. ¿Los dulces o las dulces? ¡Excelente, niños! Los dulces. Y ahora tenemos velas. ¿Cuál será la forma correcta de decirlo? ¿Los velas o las velas? ¡Súper bien! Las velas. Muy bien, niños.